En esta serie de podcasts se busca exponer el punto de vista de los líderes históricos de la consultiva distrital, artistas, académicos y líderes comunitarios intelectuales y sabedores de las comunidades negras y afrocolombianas en torno a la historia y vivencias de los representantes de las comunidades negras en Bogotá, así como los prejuicios raciales, racismos, barreras y actitudes que prevalecen en la vida cotidiana en la ciudad y que evitan que se fomente la integración y la convivencia entre culturas. Esta acción afirmativa para las comunidades negras y afrocolombianas se desarrolla en el marco del cumplimiento del artículo 66 del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito 2020-2024, un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI, desde la construcción de un proceso de concertación con los pueblos y comunidades étnicas en sus diferentes formas de gobierno propio, respondiendo por la salvaguardia de sus derechos y garantizando la supervivencia física y cultural. En este capítulo hablaremos de la historia del proceso de la Comisión Consultiva Distrital para Comunidades Negras y Afrocolombianas, de las voces de Isabel Córdoba, Ricardo Hurtado, además con la profesora Claudia Mosquera, quien nos brinda una reflexión introductoria sobre las acciones afirmativas dirigidas a las comunidades negras. Soy afrocolombiana y yo pudiera decir un poquito sin mucha humildad que fui una persona que contribuyó a darle un nuevo vigor a los estudios afrocolombianos. Habla Claudia Mosquera Rosero, investigadora y docente de la Universidad Nacional de Colombia, quien es trabajadora social, máster en estudios latinoamericanos y doctora en filosofía. Reflexión e introducción a partir de las publicaciones Estrategias de inserción de la población negra en Santa Fe de Bogotá. Acá en Bogotá antes no se veían negros. Y acciones afirmativas y ciudadanía diferenciada étnico-racial negra, afrocolombiana, palenquera y raizal. Introducción al tema de las acciones afirmativas y cómo la agenda política de las comunidades afros empieza a incidir en las instituciones distritales. Hice parte activa de como la tercera ola de los estudios afrocolombianos. Uno pudiera decir que hoy hay una cuarta y una quinta ola, pero fui muy activa y todo eso se hizo desde la Universidad Nacional de Colombia, en especial desde el Centro de Estudios Sociales de la Facultad de Ciencias Humanas, con el apoyo irrestricto del Departamento de Trabajo Social. Entonces, ¿qué fue lo que me llevó a pensar que la academia tenía que estar presente en el tema de el pasado, el presente y el futuro de los afrocolombianos? Y fue un poco esta idea de oponerme al hecho de creer que para estudiar a las poblaciones afrocolombianas había que hacerlo en el Pacífico. Y yo lo que estaba viendo en esos momentos era que no era necesario ir al Pacífico. La gente afrocolombiana estaba en las ciudades, estaba en ciudades donde esta población no es mayoritaria, pero que además había que indagar sobre esta presencia. Esa fue mi primera inquietud intelectual. Es decir, pero ¿cómo así que los estudios afro siguen creyendo que si uno no va al Pacífico, uno no puede decir nada de la gente negra? Y toda esta cantidad de gente negra, migrante que uno ve aquí, ¿qué? Entonces, un poquito con esta idea de averiguar qué pasaba con los migrantes afrocolombianos que vivían en unas localidades muy específicas, me presenté a una convocatoria de un observatorio que creó Antanas Mockus, que se llamaba el Observatorio de Cultura Urbana, si no estoy mal. Era una iniciativa muy interesante que agrupaba a los antropólogos urbanos, a Julián Arturo, a Ismael y a otros. Antanas y todo este grupo de antropólogos urbanos comenzó a decirle a la ciudad, esta ciudad se ha complejizado y hay una serie de fenómenos sociales, culturales, políticos, ambientales que están ocurriendo y nosotros necesitamos saber mucho más de ello. Entonces abrieron una convocatoria pública, creo que fue el año 1996. Habría que averiguar
sí, fue en el 96. Y financiaron una serie de investigaciones, creo que 10, discúlpame si mi memoria ya no es muy buena, y imagínate, en ese momento, por investigación, el observatorio otorgaba 50 millones de pesos, que sigue siendo dinero para hacer investigación social en Colombia. Entonces, mi investigación era sobre los migrantes afrocolombianos que vivían en Bogotá, sobre todo en unas localidades. Era en la localidad de Kennedy y en Britalia, creo que se llama. Entonces comencé a indagar sobre las trayectorias migratorias, quiénes eran, por qué estaban en Bogotá, qué era lo que ellos tenían para ofrecer a la ciudad, cómo veían ellos a la capital del país, si habían tenido redes de apoyo para emprender este proyecto migratorio, si había sido etápico, en qué barrios habían vivido, y pues allí descubrimos todo un mundo y encontramos no solamente todo lo que estos migrantes ya le estaban ofreciendo a la ciudad, sino también las dificultades, y era sobre todo las dificultades en la convivencia barrial, porque en ese momento en Bogotá se decía, acá antes no se veían negros, y existía una narrativa de que la gente negra era reciente, cosa que no es cierto. No es cierto porque hay estudios históricos, sobre todo los realizados por el profesor Rafael Díaz en la Universidad Javeriana, que muestran la presencia temprana de población negra en Santa Fe de Bogotá. Lo que pasa es que seguramente toda esta gente negra pues se mestizó, ¿no? Y debe estar por ahí en los genes de millones de bogotanos sin que ellos realmente lo sepan. Pero digamos que no es cierto que es tan reciente. Lo que sí era novedoso era quizá la presencia de barrios que en algunas calles comenzaban a tener mayorías de familias afrocolombianas. Y bueno, eso generaba unos problemas de convivencia muy especiales, sobre todo porque la gente negra traía sus tradiciones, traía sus santos, traía sus velorios, traía sus currulaos, traía sus marimbas. Y para los años 1996, 1997, Bogotá no era lo que hoy tenemos. Todo el mundo cree que esa es una ciudad multicultural desde siempre. No, 96, 97 no era esta Bogotá que ustedes hoy disfrutan. Entonces encontramos dos grandes problemas, los problemas de convivencia barrial y los problemas ligados al racismo y la discriminación racial, porque muchas de las personas que entrevistamos poseían capitales educativos bastante importantes. Es decir, cuando en Colombia no era tan fácil encontrar personas que tuviesen maestrías, ya la gente negra que estaba en Bogotá tenía maestrías. Un puñado importante tenía doctorados, pero no lograban encontrar un espacio en el mercado laboral capitalino. Entonces, como en el Observatorio de Cultura Urbana nos reuníamos y conversábamos sobre nuestros hallazgos, allí establecimos la importancia de hacer recomendaciones para política pública. Las acciones afirmativas son medidas institucionales, gubernamentales, que se implementan durante un periodo para corregir brechas que de otra manera no se pudieran cerrar. Entonces, son medidas que son llamadas compensatorias, reparadoras, y que buscan eso que se llama equiparar o igualar hacia la famosa igualdad de oportunidades.
Entonces es pura voluntad política y es solamente el hecho de que cuando uno las emprende, lo que está diciendo es sí, reconocemos que hay brechas, reconocemos que hay desigualdades y reconocemos que en esas poblaciones que sufren las exclusiones hay capacidades, ¿sí? Y que lo único que tenemos que hacer es abrir espacios para que las personas puedan entrar y luego competir en igualdad de oportunidades. El enfoque diferencial es una forma de mirar a las poblaciones del espectro multicultural y que pide que se evite vulneración de derechos, malos tratos institucionales, advierte en contra del racismo institucional que existe y que le dice a las instituciones, ojo, ustedes tienen que revisar su lenguaje y revisar sus prácticas institucionales, porque hay personas que cuando llegan a las instituciones, que es de alguna manera el lugar en donde se concreta la ciudadanía para algunos o unos lados de la ciudadanía, no se sienten bien atendidos. Estas personas se sienten estigmatizadas, se sienten que se les trata mal, se sienten no escuchadas, no encuentran empatía en los funcionarios. Lo que ocurre muy a menudo con la política de la identidad es que los gobiernos confían demasiado en la famosa transversalidad, que lo afro tiene que ser transversal, y ya sabemos que en política todo lo que es transversal se diluye y entran las relaciones de poder a jugar, y generalmente la gente que no tiene mucho poder, su agenda no avanza mucho. Entonces eso es lo que ha ocurrido con lo afro. Bogotá nunca se ha tomado en serio el combate a la discriminación racial. Fue algo que en algún momento se le planteó. Cuando vimos que el énfasis era demasiado culturalista, pusimos esa discusión en la mesa. Es decir, ¿cómo Bogotá va a trabajar de manera seria el tema de discriminación y de racismo? Entonces, a la administración Petro, a la administración Peñalosa, se le pidió una postura mucho más firme con el antirracismo en la ciudad, pero digamos que eso no tuvo mucho eco, aparte de unos foros por aquí, unos foros por allá, una campañita por aquí, pero sin mayor repercusión y sin tomarla en serio, sino como que el tema del racismo como actividad y no como un fenómeno que hay que mirar porque tiene efectos sobre la manera de vivir, habitar y soñar la gente negra en Bogotá. A continuación, la abogada María Isabel Córdoba, abogada especializada, y Ricardo Hurtado, miembros de la Comisión Consultiva Distrital para Comunidades Negras y Afrocolombianas, hablan sobre el proceso histórico e incidencias de la consultiva a partir de las siguientes preguntas. Mi nombre es Isabel Córdoba, consultiva distrital de comunidades negras, una mujer negra, chocuana, residente en Bogotá, luchadora por los derechos humanos. Mucho gusto, un placer estar aquí en este medio tan importante como es la emisora de la Universidad Nacional. ¿Qué es y cómo nace la Comisión Consultiva Distrital para las Comunidades Negras y Afrocolombianas? Este espacio tuvo un nacimiento muy hermoso. La consultiva distrital nace de una gran lucha de las comunidades negras, de nuestros mayores y mayoras, que en algún momento decidieron que deberíamos tener un espacio de participación, concertación e interlocución con la administración distrital, nacional o regional. Entonces, a través de esas luchas, nuestros mayores y mayoras logran que el gobierno nacional cree un decreto inicial, que fue el 1371 de 1994, en donde nace al mundo de la participación la consultiva de alto nivel. Es un espacio de interlocución que está conformado por dignatarios negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros, pero a nivel nacional. De cada departamento salía un porcentaje y entonces se le llamó consultiva de alto nivel.
como Bogotá no queda incluida en ese decreto, Bogotá por ser distrito capital, y la ley 70 habla de la consultiva que debe ser regional, entonces Bogotá quedó por fuera. Luego a eso nace el decreto 2248 de 1995, en donde ya queda incluida Bogotá como partícipe de las consultivas, porque ahí ya son las consultivas distrital y regionales para todos los departamentos que tienen asentamiento de población afro. Entonces, cuando ya queda la consultiva distrital de comunidades negras, nosotros conformamos esa consultiva en Bogotá con 30 delegados de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. 30 delegados. Esos 30 delegados tienen como visionalidad la función de interlocutar, de actuar en representación de las comunidades negras, de concertar las políticas, las normas que sean susceptibles de afectación a las comunidades negras. Pues ya después de que, como me metí con la palabra normas que sean susceptibles, después de eso también se crea otro espacio de participación a través de las sentencias T576, en donde nace el Espacio Nacional de Consulta Previa. La Convención Consultiva nace a raíz de la Constitución del 91. El artículo transitorio 55 ordena crear una ley, y es hasta el 93 que sale la ley 70, que uno de sus artículos establece la creación de una consultiva de alto nivel y obviamente también las consultivas regionales o departamentales. Entonces, esta consultiva vino a conformarse en Bogotá a raíz de la voluntad política, digamos, en el Parlamento y el gobierno en ese momento, que estableció que se formalizara la consultiva que había quedado en la ley en ese momento. ¿Cuáles han sido los principales logros y retos de la Comisión Consultiva Distrital para las comunidades negras y afrocolombianas? Tan interesante pregunta, y es importante resaltar temas como, por ejemplo, que pudimos construir desde Bogotá la primera política pública en beneficio de la población afrobogotana y que sirvió como punto de partida para las comunidades negras de Colombia. Es con el acuerdo 135 del 2005. Y gracias a que estaba en el gobierno distrital Lucho Garzón, entonces se pensó en un acto administrativo como un decreto o una resolución para reconocer como una política pública. Y fue así como sale entonces el acuerdo 135 del 2005, en donde establece unos capítulos o unos temas básicos, como en el reconocimiento de derechos, unos principios, digamos, como el de la participación, de autonomía, también de asociatividad y de desarrollo autónomo, de identidad. Y así se conforma el acuerdo 135 del 2005. Hemos construido la segunda política en América Latina para las comunidades negras, la política pública en el Distrito Capital. Y desde ahí se ha irradiado por todo el país, que en todos los departamentos cada uno ha ido construyendo su política pública para las comunidades negras asentadas en el territorio. Construimos la política pública y el plan de acciones afirmativas, porque una política sin plan es como un sancocho sin carne. Entonces, el plan es el que materializa la política, el presupuesto de la política, el cumplimiento de esos programas y proyectos que contiene la política se hace a través del plan de acciones afirmativas. Cabe anotar que ese plan de acciones afirmativas viene en el marco constitucional y respaldado por el convenio 169 de la OIT, ratificado por la ley 21 del 91. Y lo recoge el artículo 7 de la diversidad étnica y cultural de la nación, y el artículo 13 que dice que el Estado debe defender a los grupos que tienen vulnerabilidad o mayor situación de vulnerabilidad. Y desafortunadamente en este escenario, nosotros los afro, hay una triste realidad que por ser grupos étnicos estamos con una tendencia, con una prevalencia a llegar a la vulnerabilidad.
por efecto de la discriminación, de la exclusión, discriminación institucional y social. Entonces, el artículo 13 nos sirve como para tomarlo en un paquete de acciones afirmativas, ¿sí?, hacia las comunidades de los beneficios. Una debilidad que hemos tenido, el racismo. Algunos funcionarios no admiten, no aceptan, no reconocen a la consultiva distrital como el ente de representación, y entonces piensan que no, que son una junta de acción comunal. No, esto es ordenado por una norma que dice que los negros tienen un espacio de participación en el distrito llamado Consultiva Distrital de Comunidades Negras. Vayámonos a los gloriosos. El primer logro fue obtener ese decreto que nos reconociera como espacio de participación y de concertación en beneficio de las comunidades. Ese es el primer logro, tener una norma que nos reconozca. Además de que lo ordenó la Ley 70 y en orden jerárquico lo ordenó la Constitución. Luego obtenemos un convenio de la OIT, el convenio 169, que da órdenes al país de cómo debe ser la asistencia a las comunidades negras y el reconocimiento a los grupos étnicos, a los indígenas y grupos tribales, que ya la Corte Constitucional dijo quiénes eran los pueblos tribales, que son los otros grupos étnicos que hacen parte de este hermoso país pluriétnico y multicultural. ¿Cómo ha podido incidir la Subcomisión de Cultura de la Comisión Consultiva Distrital para las Comunidades Negras y Afrocolombianas en las luchas contra la segregación y la discriminación étnico-racial? Este proceso de la comisión consultiva sí ha logrado y hace incidencia en que los derechos de las comunidades negras sean reconocidos, sean reivindicados, que nuestros sentires sean escuchados, que nuestros deseos sean materializados, que nuestras necesidades sean visibilizadas, tenidas en cuenta. Vemos necesario que se haga una pedagogía desde lo institucional, para que cuando se acuerden o se lleguen a compromisos de hacer acciones afirmativas se cumplan y no se queden en el papel. Y me gustaría asimismo que en otros sectores como en hábitat, en salud, en gobierno mismo, educación, se hiciera lo mismo, en integración social, se tomaran los temas y se diera cuenta de eso. Y sobre todo en una institución tan seria y técnica como planeación distrital, que cogiera toda esta concertación en el marco de la norma y tuviera en constante relación con el espacio de consultiva y con los voceros y con los entes territoriales, con las localidades, para que también apliquen lo mismo. Y ya que ahí se habló de unos trazadores presupuestales, ver cómo se programa y cómo se ejecutan las acciones, los presupuestos, hacer el seguimiento y hacer que exista la voluntad política, pero también una participación de las comunidades para que estemos en coarmonía implementando las cosas. Así en el distrito, más grueso en la nación. ¿Cómo se proyecta la comisión consultiva en el futuro como representación de un grupo étnico? Como en este momento soy una de las coordinadoras de la Comisión Consultiva Distrital de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, la cual en su organización interna, porque la consultiva está conformada por dos espacios, dos momentos. Uno, el autónomo, que somos los negros. Ese es el autónomo, los 30 consultivos que la conforman, que somos los negros, afrocolombianos, raizales y palenqueras. Y otro momento que es la administración distrital, o sea, la administración distrital también hace parte de la consultiva distrital. Y el decreto 1640 del 2020 dice que encabeza del alcalde de turno. Y toda la administración hace parte de la consultiva. Cuando nos reunimos los negros con la administración, se llama espacio mixto, en donde participan todos los sectores de la administración. Cuando nos reunimos los negros afrodescendientes, raizales y palenqueros, se llama espacio autónomo. Estoy igual que Martin Luther King. Él dijo, yo tengo un sueño, y ese sueño es que un día mis hijos se sienten a comer a la misma mesa que los blancos. Hoy Isabel Córdoba tiene un sueño. Yo tengo un sueño que
como estamos en el distrito, yo puedo hablarte del país, pero estamos hablando de la consultiva distrital. Yo tengo un sueño que un día la consultiva distrital no tenga que luchar por acciones afirmativas, porque cuando tú mencionas la palabra acciones afirmativas, estás reconociendo que hay un problema, porque para que tú me reconozcas mi derecho, toca sacar un porcentajecito para mí, porque las acciones afirmativas tienen dos momentos: sistema de cuota y trato preferencial. Entonces, a través de eso se dan las acciones afirmativas, sistema de cuota y trato preferencial. Pero ¿por qué tiene que haber trato preferencial? ¿Por qué tiene que haber sistema de cuota? Porque no me estás reconociendo mi derecho. Entonces, para podérmelo reconocer, tienes que darme un porcentajecito. Cuando tenemos un sueño, que un día seamos tratados como iguales, porque hoy nos están tratando como desiguales. El niño menor, el joven que todavía no tiene cédula. Así se nos trata a las comunidades negras. Entonces yo tengo un sueño en que un día nosotros también podamos en el distrito hacer parte del proceso de la torta. No que de la torta para tratar de minimizar esa invisibilización, esa discriminación, se nos boten unas migajas llamadas acciones afirmativas. Migajas, son migajas. Entonces mi sueño es que un día los negros podamos hacer parte de la torta y no de las migajas, que nos podamos sentar, que podamos estar en los espacios de participación y toma de decisión. Nosotros también. Es el sueño que hemos tenido siempre, ¿no? De que la comisión consultiva sea un ente, una agremiación que funcione realmente en su espacio autónomo, que esté conformado por personas que tengan vocación de servicio. Uno, lo principal, voluntad. Decía Albert Einstein, hay una fuerza más poderosa que el vapor, que la fuerza automotriz, que la energía atómica, la voluntad. Entonces queremos enojar eso, gente de voluntad que mueve. Ese espacio autónomo se elige como representante de las organizaciones. Que las organizaciones estén fuertes, sean competitivas para el momento, conformadas y bien articuladas, y que tengan sus equipos y que puedan tener visión no solo para, digamos, hacer interlocución y exigir, sino que a su interior, para crear iniciativas, para generar procesos que sean transparentes, que estas acciones afirmativas deben servir para nivelar, no para perpetuarse tampoco, sino para nivelar un poco la equidad, generando oportunidades para que la igualdad sea real entre todos. Entonces, ahí sueño que esta comisión consultiva debe de comenzar a pensar en cómo podemos presentar propuestas que nos lleve a capacitar, a formar, a dinamizar y a generar conciencia en los nuevos líderes, que vengan con mentalidades muy abiertas, muy claras y con más elementos que lo que tuvimos nosotros, que nos superen. ¿Qué hace la Comisión Consultiva Distrital para las comunidades negras y afrocolombianas? Un proyecto que tenemos es el primer jardín con integración social. Ese es en Kennedy. Primer jardín afro-bogotano. No va a ser un jardín para negros. Cuando uno escucha el jardín afro-bogotano, todo el mundo se imagina, uy, voy a ver una cantidad de negritos. ¿Quiere ver negritos bastante? Váyase al jardín. No. El jardín va a ser un jardín incluyente, de tal manera que esos problemas de discriminación que tenemos, empecemos a atacarlos desde la raíz. ¿Y qué es la raíz? Los niños. Un niño nace libre y la sociedad lo corrompe. Entonces lo que queremos es que los niños aprendan a interlocutar con otras culturas, a conocer de otras culturas, para que no tengan la posibilidad de desconocerlo, discriminarlo. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que a través de esa implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, que también fue otro logro, se vayan creando jardines para que a cada niño desde abajo se le vaya enseñando que todos somos iguales y que nadie escogió un color de piel, una nariz chata, un pelo crespo, nadie escogió nada. Y no solo eso, que si el niño discrimina al otro, se le haga ver que la variedad en la naturaleza no solo está en los colores de piel, sino que está en toda la naturaleza. Yo llevo 41 años en Bogotá. Y no me casé con un blanco mestizo, no por discriminación racial, por imaginarios atávicos.
Por eso no me casé con un blanco mestizo. Y de los 41 años en Bogotá, solo tuve un novio negro y me casé con ese. Que es lo que no ha permitido en este país que nosotros aprendamos a querernos, a conocernos, a respetarnos, a amarnos como seres humanos, que no nos hicimos por voluntad propia. Nadie se hizo por voluntad propia. Esa discriminación es lo que nosotros, desde los espacios de participación que tenemos, queremos ayudar a eliminar. Barreras arquitectónicas, sociales y culturales existen en todo el mundo, en todas las sociedades, sin importar el nivel del estrato en que te halles. La consultiva distrital de comunidades negras tiene un proceso distrital y un proceso local. Como la administración distrital está también en lo local, con los alcaldes locales, sus funcionarios de cultura y todo, su gabinete tiene el alcalde local. Entonces, yo quiero hacer un llamado respetuoso y amoroso a la administración distrital. Los negros y negras pagamos impuestos. Tenemos derechos. Yo les hago un llamado a que, por favor, si existe una autoridad de las comunidades negras, préstenle atención, escúchenla, incluyan a las comunidades étnicas, en este caso a las negras. La raza indígena y negra han sido más afectadas cuando han querido tener cargos de gran importancia. Aparecen las barreras para impedirle la hazaña. Todos estamos viendo la misma problemática. La diferencia es que los negros somos discriminados porque fuimos esclavos. Por Dios, al contrario, la reivindicación con nosotros debería ser otra. Nosotros no fuimos esclavos, fuimos esclavizados, que es diferente. Una persona secuestrada de su territorio. Y eso es de reivindicación. Y todo el trabajo que ellos hicieron es de reconocimiento. Es que ha sido el mundo al revés. No queremos más barreras que dañan la sociedad. Ante Dios somos iguales todas las razas que hay. Que no trunquen nuestros sueños y nos dejen progresar. Entonces, para recordarle a todos, haciendo un poquito ahí pues de memoria de la historia negra, como dice la salsa, un poquito de mi historia negra. La historia nuestra, caballero, dice sí. Decirle a los gobiernos que se saquen un poquito el racismo y que nos incluyan, nos tengan en cuenta tanto en el distrito como en lo local. Que nos incluyan y que nos tengan en cuenta. Y que ayuden, que busquen estrategias, acciones, que ayuden a esta eliminación de la discriminación. Este podcast se realizó en el marco del Convenio Interadministrativo 1611 del 2021, suscrito entre el Instituto Distrital de las Artes y Dartes y la Universidad Nacional de Colombia, con la participación de la Consultiva Distrital de Comunidades Negras y Afrocolombianas a través de la Fundación Cultural Colombia Negra. Soy Jesús Alberto Grueso, antropólogo, investigador social afropacífico, oriundo del municipio de Timbiquí. Agradecemos a la Comisión Consultiva Distrital y a la profesora Claudia Mosquera por acompañarnos en este episodio, al Instituto Distrital de las Artes y Dartes con el programa Culturas en Común de la Subdirección de Formación, la línea de grupos étnicos de la Subdirección de las Artes y a la Universidad Nacional de Colombia con Radio UNAL y a la Facultad de Artes de la sede de Bogotá.